Me llamo Amalia Valverde y tengo 65 años. Durante décadas he cuidado de mi familia. He mantenido esta casa en el corazón de Mérida y he guardado vivo el recuerdo de mi esposo en cada superficie pulida y cada rincón bañado por el sol. Nunca imaginé que un jueves por la mañana despertaría ante una escena que me haría cuestionar todo lo que había construido para mí y los míos. Estaba en la cocina, saboreando mi café mientras la luz de la mañana se derramaba sobre el piso de madera. Cuando sonó el timbre, no esperaba a nadie. Al abrir la puerta, Clara, mi nuera, y su esposo entraron como si la casa fuera suya. La sonrisa de Clara era brillante, ensayada y cargada de una suficiencia que me erizó la piel. Necesitamos un poco de apoyo familiar, dijo con voz dulce como la miel, pero pesada por una arrogancia que no disimulaba. Antes de que pudiera responder, mi hijo apareció desde el pasillo. Sus palabras cortaron más profundo que cualquier cuchillo. Toma el cuarto de huéspedes, o múdate. Tú decides. Mi pecho se apretó, mi corazón dio un vuelco, y la incredulidad se alojó en mi garganta. Los miré, y de pronto la casa se sintió demasiado pequeña, extraña, como si las paredes mismas me juzgaran. Clara se apoyó en el marco de la puerta, sus ojos brillantes desafiándome a protestar. «Será bueno para ti», dijo con un tono alegre. «Un nuevo comienzo». Tragué saliva, sintiendo cómo años de lealtad y sacrificio chocaban con este desdén repentino y descarado. La casa silenciosa que había cuidado por tanto tiempo ahora parecía el escenario de una traición que no vi venir. Di un paso atrás, aferrándome al marco de la puerta, y comprendí que esta mañana no sería como ninguna otra. Me hundí en el sillón junto a la ventana, el sol de la mañana calentando la tela desgastada, y dejé que mi mente viajara por las décadas. Esta casa había sido el orgullo de mi esposo, un lugar que él reconstruyó con sus propias manos, y tras su partida, se convirtió en mi refugio para proteger. La mantuve impecable, cada tabla del piso pulida, cada rincón limpio, cada flor en el jardín plantada y cuidada con esmero. Cuando él falleció de un problema cardíaco, me quedé aquí, no porque quisiera, sino porque alguien tenía que hacerlo. Pagar la hipoteca, las facturas, organizar reparaciones, lidiar con los seguros. Lo hice todo mientras navegaba el vacío que él dejó. Rechacé ascensos que me habrían llevado lejos de Mérida. Decliné ofertas de vivienda corporativa. Dejé de lado mis pasatiempos y cambié noches de diversión por tardes llenas de papeles y cuentas. Cada decisión fue meditada, cada sacrificio calculado, para que la familia y la casa permanecieran intactas. Clara llegó a los 23, recién graduada y casada con mi hijo, y desde el principio pareció flotar por la vida con un escudo invisible que la protegía de cualquier responsabilidad. Todo le llegaba fácil: ropa de marca, cumplidos, atención. Nunca tuvo que mover un dedo para mantener las apariencias o contribuir al hogar. Su privilegio era evidente, un recordatorio constante de la diferencia entre su vida sin esfuerzo y la mía. Intenté ignorarlo, suavizar mi resentimiento con paciencia y comprensión, pero ahora, sentada aquí, el recuerdo de la traición de esa mañana pesaba sobre mí. Años de devoción inquebrantable, de trabajo invisible y gratitud no expresada, chocaban con la certeza de que había pasado mi vida poniendo a otros primero. ¿Y para qué? La puerta del cuarto de huéspedes chirrió detrás de mí, y escuché pasos suaves sobre el piso de madera. Recordé cómo Clara siempre se deslizaba por las reuniones familiares, el centro de cada conversación, la que todos buscaban para sonreír y alabar. Desde que entró a la familia, su presencia parecía eclipsar la mía. Los cumplidos fluían libremente hacia ella, el vestido perfecto, los modales impecables, las anécdotas ingeniosas. Pero para mí, incluso los pequeños logros eran recibidos con indiferencia o correcciones sutiles. Amalia,
Deberías usar un rebozo más colorido, decía mi suegra con voz ligera pero punzante, como si mis elecciones siempre estuvieran un poco equivocadas. Clara, claro, nunca necesitaba consejos. Su cabello brillaba bajo la luz del candelabro. Su risa resonaba por la sala. Sus palabras eran bienvenidas. Yo, en cambio, me convertí en el ruido de fondo, la que cocinaba, limpiaba y suavizaba las tensiones familiares, sin ser notada ni alabada. Aprendí a tolerar las comparaciones, a ocultar el dolor tras sonrisas educadas y a sentimientos discretos, pero me carcomía. Esta existencia invisible en mi propio hogar, cada consejo no solicitado, cada suspiro ante mis supuestos errores, me recordaba mi lugar secundaria, prescindible, ignorada. Incluso mi hijo parecía medirme contra ella, elogiando las decisiones de Clara y desechando mis sugerencias con un cortés. Está bien. Mamá. Apreté las manos en mi regazo, sintiendo esa mezcla familiar de frustración y cansancio, años de dedicación, de manejar la casa, las finanzas y las pequeñas crisis interminables. No me habían ganado reconocimiento. En cambio, me habían vuelto invisible, un mueble dado por sentado, un recipiente para la comodidad y conveniencia de otros, y aún así, seguía adelante, esperando que mi lealtad, mi presencia callada, algún día fuera suficiente para que me vieran, no como la sombra junto a Clara, sino como la mujer que mantuvo a flote a esta familia a través de décadas de desafíos. La puerta principal sonó de nuevo, y supe que la confrontación de esta mañana era solo el comienzo. Apenas había terminado de acomodar los platos del desayuno cuando mi hijo, Esteban, entró en la cocina. Su expresión era indescifrable, pero el peso en su voz no dejaba lugar a negociación. Mamá, tienes que decidir, toma el cuarto de huéspedes o múdate. Es todo. Parpadeé, insegura de si lo había escuchado bien. Mi hogar, la casa de mi esposo, el lugar que mantuve vivo por décadas, de pronto se reducía a una elección entre incomodidad y exilio. Antes de que pudiera protestar, la voz alegre de Clara interrumpió, apoyada casualmente contra el marco de la puerta. Será bueno para ti, Amalia. Un nuevo comienzo. Ya verás. Sus palabras, destinadas a calmar o persuadir, solo avivaron el dolor. Comprendí entonces que no se trataba de logística o necesidad. Era cuestión de preferencias, favoritismo y conveniencia. Mis años de dedicación, las noches interminables manejando cuentas y reparaciones, el cuidado meticuloso de cada rincón de esta casa, no significaban nada. Habían sido dados por sentado, ignorados, como si los sacrificios que hice fueran invisibles. Esteban intentó justificarlo. Solo queremos ayudar a Clara y a mí a instalarnos. La casa es grande. Estarás cómoda en el cuarto de huéspedes. Su tono cargaba un aire de deber, pero sonaba vacío. La comodidad que prometían estaba construida sobre mi desplazamiento. La decisión era mía. Sí, pero solo en apariencia. La realidad era cruda: mi hogar, mi trabajo, mi devoción. Todo descartado en favor de la conveniencia de alguien más. Me hundí en el sillón junto a la ventana, aferrándome a los reposabrazos mientras mi mente corría. La luz de la mañana ya no se sentía cálida. Era intrusiva, iluminando una verdad que había evadido por demasiado tiempo. Mi lealtad, mis décadas de esfuerzo, habían sido asumidas, explotadas, minimizadas por primera vez. Comprendí cuán completamente habían dado por sentado mi hogar y mi vida. Me levanté lentamente, sabiendo que la elección ante mí no era trivial. Esa tarde, me retiré al estudio, la habitación más silenciosa de la casa, esperando pensar sin interrupciones. Mis dedos recorrieron los lomos de los libros que alguna vez ordené con esmero, y mi mirada cayó en una carpeta que no había tocado en meses. Era del Departamento de Recursos Humanos, los documentos de una oferta de vivienda corporativa que rechacé hace años.
Cuando pensé que mi familia me necesitaba más que yo misma, la abrí con manos temblorosas, revisando los detalles. Un departamento pequeño y limpio a unas calles de la antigua oficina de mi esposo, con renta razonable de unos 12,000 pesos al mes, servicios incluidos, y un bono de mudanza que lo hacía inmediatamente viable. La realidad me golpeó, podía irme, no por desesperación, sino por elección, no para escapar, sino para reclamar mi vida. El pensamiento me llenó de una mezcla extraña de miedo y entusiasmo. Me recosté, dejando que las palabras calaran. Durante años, había medido mis días por las necesidades de otros, pagar cuentas, arreglar goteras, suavizar conflictos, mantener la casa y la familia a flote. Y aún así, nunca me detuve a preguntarme qué quería realmente, qué merecía ahora en esta carpeta olvidada. Yacía la posibilidad de hacer exactamente eso. Pensé en el cuarto de huéspedes, en la sonrisa arrogante de Clara, en el desdén educado de Esteban. Pensé en todas las mañanas que desperté en silencio, con tareas, con trabajo sin agradecimiento, y comprendí que la elección ya no era sobre obligación o lealtad, era sobre mí, mi dignidad, mi libertad, mi paz. El departamento no era lujoso, y la mudanza no sería sencilla, pero la idea de despertar en un espacio que fuera completamente mío, de establecer mis propias reglas, de tomar decisiones sin interferencias, encendió una determinación que no sentía desde hacía décadas. Cerré la carpeta, una resolución silenciosa asentándose en mí. Me mudaría, tomaría el control de mi vida, reclamaría mi hogar y mi tiempo, y finalmente me pondría primero. El camino por delante era claro. Y por primera vez en mucho tiempo, se sentía correcto. A la mañana siguiente, comencé el trabajo de reclamar mi vida. Hice llamadas a los transportistas que había usado años atrás para entregas pequeñas, coordinando fechas y horarios para que la transición fuera fluida, silenciosa e irreversible. Cada conversación se sentía como una declaración esta vez. Yo estaba a cargo. Cajas se alinearon en los pasillos mientras clasificaba metódicamente décadas de pertenencias acumuladas. Cada libro, cada fotografía, cada utensilio de cocina guardaba un recuerdo de trabajo y amor, pero también un recordatorio de cuánto tiempo había sido ignorada. Las empaqué con cuidado, etiquetando cada contenedor con precisión, como si sellara los años que pasé dando sin reconocimiento. Mientras tanto, en la cocina y la sala, Clara y su esposo no sospechaban nada de mi plan. Los escuchaba discutir colores de pintura, cambios de muebles y diseños para el espacio renovado que asumían heredarían. La risa de Clara resonaba por el pasillo mientras describía mover el sofá a la sala familiar. Ese sonido debería haberme irritado, pero en cambio, fortaleció mi resolución. Su ignorancia hacía mi decisión más fácil. Me detuve a mirar alrededor de la casa, imaginando el silencio que llenaría estas habitaciones una vez que me fuera. El silencio que tanto anhelaba no vendría de confrontaciones, gritos o discusiones. Vendría de la ausencia que estaba orquestando, la recuperación deliberada de mi espacio y autonomía. Por la tarde, llegaron los primeros transportistas y los dirigí con calma y autoridad. Nada en la casa quedó al azar. Mientras el sol se ponía sobre Mérida, proyectando sombras largas por las ventanas, me permití una pequeña sonrisa silenciosa. Por primera vez en décadas, me preparaba para partir no por miedo o deber, sino porque lo merecía. El sábado por la mañana llegó con una brisa cálida de Mérida entrando por las ventanas abiertas. Me paré en la puerta, con una carpeta en la mano. Mientras los transportistas comenzaban su trabajo, uno por uno, los objetos que había acumulado durante décadas, muebles, estanterías, fotos enmarcadas, utensilios de cocina, fueron llevados y cargados en el camión. Cada caja levantada era un peso que se quitaba de mis hombros, una declaración silenciosa de que esta casa, dada por sentada por tanto tiempo,
Ya no era mía para sostenerla por nadie más que por mí misma. Desde la sala, escuché a Clara exclamar: ¿A dónde va todo? Pensé que esta seguía siendo la casa de mamá. Su voz, aguda por la incredulidad, resonó por el pasillo. Esteban apareció detrás de ella, con el ceño fruncido, escaneando los espacios vacíos donde antes estaban los muebles. El pánico cruzó sus rostros al darse cuenta de la magnitud de lo que se había llevado. No solo pertenencias, sino la suposición de mi presencia y mi trabajo. Dirigí a los transportistas con calma. Organizando las últimas cajas en el camión, no quedó nada atrás, ni la cafetera, ni el colchón, ni los documentos cuidadosamente archivados que registraban años de pagos y renovaciones. Cada rincón de la casa reflejaba la ausencia de mi trabajo, un testimonio silencioso de la autoridad que finalmente había reclamado. La voz de Clara temblaba ahora. «No puedes llevarte todo», gritó, mitad enojo, mitad pánico. Los ojos de Esteban saltaban entre su esposa y las habitaciones vacías, comprendiendo por primera vez que el hogar en el que contaban solo funcionaba por mis décadas de esfuerzo. Habían dependido de mí, cada cuenta pagada, cada reparación hecha, cada compromiso silencioso, sin nunca reconocerlo. Los miré directamente, ni apologética ni triunfante, simplemente resuelta. Su pánico era mío para presenciar, un espejo que reflejaba todas las veces que fui invisible. Todos los sacrificios que asumieron eran fáciles. La casa, antes familiar y reconfortante, ahora me pertenecía solo a mí, mi historia, mi trabajo, mis reglas. Cuando los transportistas cerraron las puertas del camión, dejando el hogar antes habitado ahora vacío, exhalé, sintiendo una claridad que no había conocido en décadas. El poder había cambiado. Por primera vez, entendieron sin palabras, sin confrontación, lo que significaba subestimarme. Di un paso atrás desde la puerta mientras Clara y Esteban recorrían las habitaciones vacías, sus rostros pálidos e incrédulos. El pánico que había cruzado sus expresiones momentos antes ahora se asentaba en una tensión aguda, casi tangible. Los dejé absorber el espacio vacío por unos segundos más, dejando que la realidad calara antes de hablar. Todo, los muebles, los utensilios de cocina, los documentos, todo lo que he acumulado durante décadas, se fue. Dije con calma: todo es mío, comprado con mi dinero, mantenido con mi esfuerzo, y eso incluye la hipoteca. Le he estado pagando por años. Clara contuvo el aliento. Espera, ¿qué quieres decir? La hipoteca, pensamos, se desvaneció, buscando apoyo en Esteban, pero su rostro también había perdido color. Sí, continué. Cada pago, cada factura, cada reparación. Yo he mantenido esta casa a flote mientras ustedes asumían que siempre estaría aquí, lista para ustedes, como si funcionara sola. Mi voz era firme, pero mi pulso latía fuerte. Los años de esfuerzo no reconocido finalmente encontrando una voz. Esteban se pasó una mano por el rostro, la incredulidad marcada en cada línea. Nosotros no sabíamos, no sabían porque nunca preguntaron, dije suavemente. Asumieron, confiaron en mí para su comodidad, su seguridad, su conveniencia, y nunca se detuvieron a considerar el trabajo, el sacrificio o la responsabilidad que implicaba. Clara dio un paso adelante, su compostura habitual tambaleándose. Yo pensé que había dinero apartado, seguros, ahorros, nos prometieron. Me encargué de lo que había que encargarse. La interrumpí con suavidad. Los seguros, los ahorros, los fondos de la casa, nunca fueron para que ustedes dependieran de ellos. Confiaron en mí, no en las finanzas. Por un momento, el silencio pesó en las habitaciones vacías. Sus ojos recorrían el espacio, absorbiendo la ausencia de mis años de trabajo. El poder había cambiado pánico. Culpa y frustración los atravesaban mientras yo permanecía tranquila, firme, inquebrantable,
Finalmente, respiré hondo. El peso de décadas de invisibilidad asumida se aligeró ligeramente. No solo me había retirado físicamente de la casa, sino que había expuesto la verdad de cada sacrificio, cada hora no reconocida, cada esfuerzo laborioso, y por primera vez entendieron lo que significaba depender completamente de la dedicación de alguien más. El camión de mudanza retumbó por las calles tranquilas de Mérida mientras entraba al vestíbulo de mi nuevo edificio de departamentos. Una pequeña sonrisa asomando en mis labios. El espacio era modesto, la luz del sol derramándose sobre el piso de madera pulida. Una cocina compacta brillando con electrodomésticos nuevos. Pero era mío, sin opiniones ajenas, sin obligaciones, sin expectativas, solo el zumbido tranquilo de la independencia. Cargué las primeras cajas al departamento y las coloqué con cuidado, como si plantara los cimientos de una vida que había postergado por mucho tiempo. Cada objeto desempacado, mi taza favorita, el sillón desgastado de mi estudio, la pila de novelas que habían acumulado polvo, se sentía como reclamar una parte de mí que había estado escondida bajo décadas de trabajo y lealtad. El aroma familiar de la casa que cuidé tan meticulosamente fue reemplazado por la promesa limpia de nuevos comienzos. Sentada en el borde de la cama, me permití respirar plenamente por primera vez en años. La tensión en mis hombros, el dolor en mi espalda por años de trabajo silencioso, la opresión en mi pecho por ser constantemente invisible, todo comenzó a soltarse. Reflexioné sobre cada noche dedicada a pagar cuentas, manejar reparaciones, suavizar tensiones familiares y sacrificar silenciosamente mi propia comodidad. Cada decisión que tomé por amor, deber o hábito había sido dada por sentada, pero ahora, aquí en este departamento, eran honradas en su ausencia. Miré por la ventana hacia los tejados de Mérida, la luz del sol destellando en los ladrillos históricos y el hierro forjado, y sentí un orgullo que no me había permitido sentir en décadas, por primera vez. La vida que viví para otros y el trabajo que realicé sin reconocimiento eran míos. La ciudad se extendía ante mí, llena de calles tranquilas y posibilidades, y supe que esta soledad no era aislamiento, era liberación. Al colocar la última caja y girar la llave en la cerradura, una sensación de finalidad se asentó en mí. El capítulo de servicio y sacrificio, de invisibilidad y expectativa, había quedado atrás. Delante de mí yacía una vida elegida completamente por mí, guiada por mis propias decisiones, mis propios deseos y mi propia dignidad, por primera vez en mucho tiempo. Era libre. Pasaron las semanas y el departamento se convirtió en un hogar. Las mañanas eran tranquilas pero llenas de intención, la luz del sol derramándose sobre la encimera mientras preparaba café, el aroma de pan fresco de la panadería de abajo flotando en el aire. Redescubrí pequeñas alegrías que había dejado de lado, caminatas pausadas por las calles empedradas del centro histórico de Mérida, tardes perdidas en novelas que había descuidado, noches cocinando platillos que realmente quería comer, no lo que complacía a otros. Cada día llevaba un ritmo suave que yo había elegido, una melodía compuesta de independencia y cuidado. Las oportunidades comenzaron a surgir, sutiles al principio. Un vecino mencionó un grupo local de voluntarios que ayudaba a preservar jardines históricos, y me uní. Pronto. Estaba guiando a visitantes, compartiendo historias del pasado de la ciudad, sintiendo un renovado sentido de propósito en mi conocimiento y experiencia. También me contactaron del trabajo que tuve antes, proyectos de consultoría que me permitían contribuir sin comprometer mi autonomía. Por primera vez en décadas, mi tiempo y energía eran míos, y el reconocimiento que anhelaba no venía de expectativas, sino de un respeto genuino. Al otro lado de la ciudad, escuché rumores de Clara y Esteban ajustándose a su nueva realidad. El departamento espacioso que asumían era mío, había sido reemplazado por uno modesto de una recámara, y el peso de la responsabilidad
que habían ignorado ahora, les presionaba fuertemente. Supe que Clara había comenzado a trabajar medio tiempo en una pequeña boutique. Y Esteban estaba lidiando con deudas que alguna vez parecieron insignificantes. No me regodeé. Su lucha era una afirmación silenciosa, un espejo de las consecuencias de la arrogancia. Sentada junto a mi ventana una tarde, con los tejados de Mérida bañados en oro, sentí la calma profunda de una vida reclamada. Había soportado años de invisibilidad, sacrificado innumerables comodidades y soportado el peso de un trabajo no reconocido. Sin embargo, al levantarme, al dejar lo que ya no me honraba, había encontrado dignidad, empoderamiento y un sentido inquebrantable de mí misma. El departamento, mis rutinas, mi independencia, todos eran testamentos de una elección largamente postergada, pero finalmente tomada. Sonreí suavemente, escuchando las campanas lejanas de una iglesia, sintiendo una serenidad que alguna vez creí imposible. Todo se había desmoronado, pero de los fragmentos había construido una vida completamente mía.